Buenos días a todos. Qué alegría verlos mientras tienen esa última respuesta. Nos encanta que estén aquí presentes. Quiero dar la bienvenida si están por primera vez con nosotros el día de hoy. Un amigo los trajo, perdón. Quiero dar la bienvenida a todos. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jack. Soy uno de los pastores aquí en City Line Church y estamos honrados de poder servirle a ustedes hoy. Quiero que se sientan como en casa mientras nos se van conociendo y estamos agradecidos por todo lo que Dios quiere hacer por medio de su vida el día de hoy. El día de hoy, antes de ingresar y comenzar en lo que nosotros queremos procesar el día de hoy, solo quiero decir que nos enfocamos 21 días de oración y de ayuno. Sí, hay 3 de ustedes que aplauden porque saben que hoy es el día número 21. Y otros de ustedes no están listos para aplaudir porque sienten que todavía que les hace falta un par de días, comencé tarde o me faltaron 1 o 2 días o lo que haya sido. Y eso está bien, pero la realidad es que el día de hoy son 21 días y solamente quiero pausar y decirles en nombre del equipo de liderazgo aquí en City Line Church, tienen que saber que estamos muy orgullosos de ustedes como iglesia, estamos muy motivados con ustedes por la iglesia. Y también lo que hace mi corazón como líderes de la iglesia, no todo depende de nosotros, solamente en el ayuno, y también de entender cómo va moviéndose Dios en nuestras vidas. Esa es la forma colectiva en cómo nosotros vamos como cuerpo de Cristo y la comunidad de Cristo y fe. Estamos inclinándonos, tomando en serio no solamente todo lo que estamos haciendo como junto, pero lo que se representa para nosotros como vivimos en la forma de Cristo. Soy muy emocionado por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Quiero motivarlos de que mientras van pensando y repasando en su ayuno o cómo termina su ayuno, de que Dios no ha terminado en sus vidas, tiene mucho más, y el ritmo en que ponen en lugar para hacer todo esto, donde activamente buscan a Dios, orando y ser recordados de las cosas en su vida que probablemente hayan aprendido que no necesitan mucho. Cuando las liberan en sus vidas y se reenfocan nuevamente en Dios, no ocupan esas cosas. La realidad es eso, de que Dios continúa obrando en su vida, pasando un buen ritmo y patrón, los motiva a que puedan continuar por más de 21 días. No hay una razón por la cual no pueden hacer eso ustedes. Palabras de precaución y motivación mientras van y salen del ayuno. Mi sugerencia pastoral sería que lo lleven despacio. Hay algunos que han aprendido que hay ciertas cosas que no necesitan en su vida y están bien con eso. Hay otras cosas como que ustedes no están locos por volver. Pero esto es lo que les quiero decir. Procesenlo si ustedes han estado llorando por alimento, algún tipo de alimento. El día de mañana no vayan al buffet tampoco. Simplemente de a poco. Vamos, gente, si han estado ayunando algo como las redes sociales, digamos, esto es lo que no quieren hacer. No quieren sentarse por horas porque terminaron 21 días viendo las redes sociales. Lo que quieren hacer es aprender un mejor abordaje. Quieren salir de una forma diferente ni tampoco revertir a las cosas antiguas. Por ende, eso es todo lo que quiero decir. Estoy muy emocionado por todas las cosas como iglesia, también por lo que Dios ha instaurado mientras continuamos viendo desde aquí hacia adelante. El día de hoy vamos a ingresar a la semana número 3, una serie de enseñanzas. Las últimas semanas la hemos llamado esenciales. Esenciales son los ritmos y también las prácticas de la aventura de seguir a Jesús. Uno de los ritmos y las prácticas para la aventura de seguir a Jesús, hemos dicho antes, si ustedes han llamado Cityline Home, su hogar, esta serie debe ser importante, debe ser significativa para ustedes. Uno, porque quieren ser parte de toda la semana. Sabemos que muchas cosas suceden, pero también queremos que puedan revisar en esta aventura, porque esta serie tiene el propósito de darles una forma en la que podemos seguir a Jesús, dar los siguientes pasos en conjunto y tomar una mejor evaluación de las prácticas esenciales de poder seguir a Jesús como un modelo de Él. Y este es el siglo primario de Jesús. Estamos tratando de darle un marco como iglesia, la cultura de esta iglesia, no solamente aprender de la información de Jesús, pero también de forma activa de vivir y también en las formas de Jesús. Esa es nuestra meta, cómo se ve de hecho poder seguir a Jesús con nosotros mismos y permitirle a Jesús también formarnos y darnos forma hacia quien nos ha creado ser. Cada semana en esta serie construye una semana previa porque vamos a introducir una práctica esencial. Vamos a solicitarle a que podamos entender y comprometernos a lo que significa practicar en la esperanza de que cerremos esa brecha en quiénes somos nosotros hoy y quién Jesús nos ha diseñado ser.
que podamos cerrar en quién somos nosotros, sabiendo que hay mucho más que en la vida de lo que estamos experimentando, y lo que Dios puede hacer mientras nosotros abrimos nuestra vida hacia Él. La meta, el resultado final es poder desarrollar lo que nosotros llamamos la regla de la vida. Las reglas de la vida, una lista de regulaciones que tienen que adaptarse a la vida, pero más que todo, una forma de jardinería, un atrolis de poder crecer y desarrollar la planta y nuevo fruto. La regla de la vida es leer las prácticas espirituales que nos empoderan a poder vivir de la mejor forma y crecer más como Jesús, ayudándonos a experimentar a Dios en todo lo que hacemos. En esta parte, ese sistema que nos ayuda no solamente a crecer, pero también a madurar de forma emocional, como también de forma espiritual. ¿Y por qué queremos estar involucrados en algo como eso? Decimos que la opción principal es que quien sea que esté en este salón probablemente esté aquí porque ustedes desean lo mejor de Dios para ustedes. Aunque no sepan exactamente qué es o pueden articularlo completamente, saben que hay algo más de lo que ustedes pueden experimentar el día de hoy. La probabilidad es que intentaron muchas cosas, puede ser que lo intentaron todo y nada se ve que ha funcionado. Aquí nos encontramos nosotros. Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? La respuesta de Dios de por medio de Jesús es la siguiente: y poder cumplir esa sensación de la humanidad para poder cambiar y también ser diferente, mientras Jesús nos invita a poder seguir. Nuestras bases de la Escritura en Mateo 11 al 30, Jesús nos dice: vengan todos los que están en luto, yo les daré descanso. Tomen mi yugo, aprendan de mí, de la gentileza del corazón, y van a encontrar el descanso para su alma. Interesante cuando nos dice Jesús, Dios, tomen mis enseñanzas, vengan a mí y aprendan de mí. Dios nos está invitando no solamente que lo conozcamos, sino que también nos invita a poder aprender debajo de Él, de poder aprender sus caminos, pero comencemos a vivir también de sus caminos. Y nos dice, estamos gentil en el descanso y mi vida es completa. Y nos dice que sigamos, vengan y aprendan. Aprendan de mí. Y esa idea de aprendiz lleva la noción de que no solamente voy a aprender de las formas de Jesús, pero en cierto punto voy a poder vivir las formas de Jesús o voy a poder hacer lo que Jesús hace. Hemos dicho que en cierto punto nuestra creencia de Jesús debe ser convertida en las prácticas de poder seguir a Jesús. Lo que hemos dicho que las prácticas espirituales son tan importantes. Las prácticas espirituales no necesariamente son acerca de hacer más cosas. No estamos intentando agregar cosas a su calendario. En todo lo contrario, entendemos que las prácticas espirituales son acerca de comprometernos en algo que tiene el resultado de lo que las prácticas espirituales ya están haciendo en nosotros. No solo haciéndolas, pero lo que están haciendo en nosotros. Porque es importante, porque todo lo que practicamos regularmente le da la forma a las cosas y a Dios. Eso es correcto en cualquier parte de la vida. Lo que practican regularmente le dan la forma, su punto de vista y cómo interactúan con otros en el día a día. Si la meta es poder descubrir y seguir a Jesús, ¿cómo nosotros crecemos para volvernos más como Jesús en nuestra vida diaria? Es la gran pregunta. La práctica que comenzamos la semana pasada fue la práctica de adoración, que también son todas las formas en las que nosotros nos comunicamos y conectamos con Jesús. Decimos que la oración es tan esencial para seguir a Jesús que es como el oxígeno para la vida con Él. El día de hoy quiero seguir con otra parte elemental y una práctica importante que yo considero que va muy de la mano con la oración, y esa es la práctica de la escritura. ¿Qué es la escritura? ¿Y por qué importa? Y cómo la escritura, de hecho, nos cambia las prácticas. Nos da a entender que en el Salmo 9, 19, 11, lo voy a leer en voz alta, que nos dice lo siguiente: que he escondido nuestro corazón, que probablemente no peque en contra de usted. Cada vez que escucho el Salmo, se me presentó donde simplemente se serán más y más cercanos. Fui un pastor pequeño en un grupo juvenil, algo muy similar a lo que tenemos hoy aquí en City Line, como las reuniones de secundaria los domingos por la mañana. Estoy en un salón con adolescentes donde el salón se siente diferente, una situación compleja, y aún así tenemos dos líderes juveniles dispuestos a mostrarnos un siguiente paso hacia Jesús. Uno, por el cual su nombre se llamaba Clark. Clark era una persona interesante, decir que por lo menos no solamente nuestro líder juvenil, pero también representaba 6.1
A lo que yo diría son los skinny jeans originales, aunque él no lo sabía. Yo diría incluso que Clark era tan interesante que siempre llevaba una camisa. Y eso es lo más fascinante de Clark, que tenía un mullet de negocio. Si no lo entienden lo que es un negocio mullet, entiendan que es un corte de pelo que todo es negocio por enfrente, pero es divertido atrás. Es una fiesta en la parte de atrás. Tenía un mullet de negocio, uno que yo nunca había visto en toda mi vida, pero hacía absoluto sentido porque uno entiende que Clark era un hombre de negocio. Clark era un hombre de negocio que era dueño de una gasolinera, y no solamente una gasolinera, pero también tenía un carro nuevo. Le gustaban los carros, de hecho, no solamente era dueño de sus carros, pero también era dueño de su casa. No hablo solamente de cualquier casa, sino que hablo de también una casa muy agradable, una casa pequeña, pero más que todo podríamos decir una casa más grande. De hecho, detrás de toda esta casa había suficiente espacio para un campo que le daba espacio a los caballos de Clark. Ahora, no solamente cualquier caballo, sino que también todos los caballos que vemos con el tiempo en Bellflower. Hablo de los de orgullo, no solamente básicos. Al parecer, en la parte externa, desde el primer punto de vista, Clark era muy exitoso. Clark tenía todo lo que hubiéramos querido, cualquier cosa en términos de negocio, todo iba bien y en buen camino, en la dirección que todos esperábamos. De hecho, habíamos tenido todas las cosas que nosotros sentimos que necesitamos, todo lo que deseamos, todo lo que nosotros hubiéramos necesitado. Y aún así, al mismo tiempo, yo conocí a Clark y pude conocer a Clark en un lugar llamado la iglesia, donde Clark se presentó viviendo la vida que había vivido, pero dándose cuenta que todo lo que había vivido externamente, con todo lo que había pasado en su vida, habían cosas que estaban faltando radicalmente en su vida, que por cualquier razón de lo que había tenido en los negocios y en las casas y en los carros, había algo ausente en su vida. Y fue cuestión de tiempo y en procesos y conexiones y aprendizaje fue que Clark pudo conocer a Jesús. Y no solamente pudo conocer a Jesús, sino que también Jesús comenzó a hacer una transformación en la vida de Clark. Comenzó a ver las cosas de una forma diferente y entender las cosas diferentes. Las cosas que importaban tanto para él realmente no importaban tanto, porque él ya había sido cautivado por todo lo que él estaba aprendiendo mientras él estaba desarrollando sus relaciones con Jesús. Conoció a Jesús y Jesús comenzó a cambiar su vida, pero no solamente era Jesús el que estaba cambiando su vida. Clark tuvo un siguiente paso y estaba leyendo y comprometiéndose con la Escritura. Él había leído en la Biblia lo que había entendido y todos sus detalles. Él estaba de hecho aprendiendo, y lo que sea que estaba aprendiendo, él sabía que iba a impactar tanto su vida que no podía mantenerlo, que se levantó en el salón con los alumnos y dijo lo siguiente, que el Salmo 1, 9 a 19, si no aprenden nada más, si no conocen nada más, comiencen aquí como punto de partida. Sus palabras, esas que he escondido en mi corazón, que probablemente no pegue que nuevamente, y recuerdo y no se me olvidará que él comenzó a compartir su historia. Y el tipo, que era un hombre de negocio, tenía todo caminando en su vida, de repente era humilde y en el poder de la presencia de Jesús en su vida. Tanto fue así que podía salir con todas las bondades que estaba experimentando de invitar a Jesús a su vida, y todo lo que podía hacer con la gratitud de quién era intentar describirnos a nosotros el valor significativo de poder seguir a Jesús. Nos dice que Jesús nos ama y quiere cambiar tu vida tanto, pero su palabra, la Biblia, eso tiene que ser parte de su vida, porque yo quiero ser honesto, así es como uno llega a conocer a Jesús. Es así como uno desarrolla una relación con Jesús. Me di cuenta ese día, aunque no lo entendí, que las prácticas de la Escritura fueron cambiantes y cambiaron la vida de Clark. Y entiendo, cuando uno piensa en la Escritura o en la Biblia, esto es lo que sabemos, que todos tenemos una diferente experiencia con la Escritura o con lo que nosotros diríamos que es la Biblia. Y lo entiendo, hay muchas preguntas, hay muchas dudas y también preguntas, y hay tantas cosas que nosotros sentimos que no sabemos. Pero no hay que cometer ningún error, porque si están en este salón, probablemente en este salón tengan algún tipo de relación con la Escritura. Conocen un poco de la Biblia, y la Biblia es una de las cosas más influenciadas de todos los tiempos, y no solamente es así de cerca. La Biblia todos los años es el libro que mejor se vende, no solamente en ese año, pero también de todos los tiempos.
Y aún así, cuando viene la escritura, también están esos que luchan en entender lo que la escritura representa, Pastor, it's just a little bit irrelevant. o esos que piensan que no es poco relevante y no se acerca a la vida que estoy viviendo o la cultura que existe a mi alrededor. Están esos que piensan que absolutamente es aburrido si esto fuera un poco, si tuviera un poco más de valor. And those who offer it, Y right? esos que And también those acaban de who will encontrar en la offer it will Biblia find the Bible either just están passive, absolutamente confusing, confusos, or controversiales, just depende de la forma en la frustrating. cómo Think no about hemos the way tratado de that we abordar la chose to vida. approach life. Muchas veces podemos Sometimes we can be encontrarlo de absolutely manera hasta ofensiva. offensive. Y aún así, Mistake that like prayer can't make the no podemos mistake that cometer el like error de cómo prayer scripture la is a escritura es como working parte piece to our de nuestro ongoing crecimiento growth personal como seguidor de development Cristo, as a follower of de que el Jesus. So compromiso regular con la regular Biblia o division, con which la is palabra de right, Dios or o la God's escritura, word or the por el scripture, cual usaremos todos publicly esos use términos el all día those de hoy, terms today, eso es un play valor a deep significativo y significant elemental de nosotros piece saber of quién es us Jesús. knowing who Jesus is. But if I was to Y si ask me the hago la pregunta question, si leemos are la we Biblia, reading the ni Bible? siquiera I tendría que wouldn't esperar have por to nuestra wait for respuesta en our esa, answers porque to la come realidad true because the es que la reality estadística nos is the dice que la scriptures tell respuesta us es no, the answer is no. que muchos han That most luchado of us have settled por el for versículo del just the día verse of the day, or most of us are become y son content with just emocionados the solo con el podcast podcast que that nos is our encanta. favorite that we Y listen ese to. And so podcast lo that lee para podcast brings nosotros y it para to nosotros us or incluso for us, or estamos maybe contentos we're con going to take venirlo it domingo coming tras Sunday domingo, after tomar Sunday, el tema del grappling with the día, topic of the day, experimentando el versículo de experiencing the escritura que scripture estamos verse that we're desempeñando el unpacking in a día moment, y and eso es that suficiente. is Pero mi enough. But my pregunta es, ¿podemos question is, dar can we do más? more? ¿Qué tal si lo What if vemos we thought diferente? differently? Queremos ser We el want tipo to de be the iglesia kind que of church cambia that nuestro changes compromiso our con la engagement with escritura. Scripture. As a Queremos ser la church, we want iglesia to be que the kind of people that construye build una a vida life en la on the escritura como foundation of Scripture, fundación, especially as especialmente we live in a si culture vivimos of una constant change cultura de and constante disruption. cambio. That's why we say as a church La biblical literatura literacy is es so tan incredibly importante y cuando hablamos important. acerca de And when we literatura talk about biblia, biblical cada vez literacy, what we're decimos que saying is nuestra our esperanza para hope nosotros de is that poder for us comenzar a to conocer begin to immerse ourselves in it, to y begin to comenzar a immerse inmersarnos ourselves en ella, to regularmente leer la regularly Biblia read para the nosotros, scripture pero for también ourselves, but con otros, also with aprendiendo en others, conjunto de la learning escritura. from the scriptures Esta idea de la together. Biblia de This poder idea ser of the Bible being inmersiva es immersive, exactamente lo que it's Clark exactly encontró en what su Clark vida. found in his Abre life. su He vida a opened his Jesús. life up to Jesus. Y And as mientras he abre opened his su life up to apertura a Jesus, he Dios, opened up his abre las life to palabras the de Dios. words of Mientras Jesus. abre And sus as he palabras de opened up his Jesús, life to the words of entiende Jesus, que estas he understood palabras that this resaltan word hacia pointed Dios him un mejor to God, entendimiento de a Él, pero a better la misma understanding vez of him, but yet at the estas palabras same eran time, this para Él. word ¿Por was qué? Porque for him. Clark se Why? Because encontró Clark found himself adentro de in la the narrativa de la story. historia y mientras se And as encontraba Clark en la found narrativa, himself in the story, mientras as Dios God comienza a hacer un continued to do trabajo a restorative restaurador, work in his life, Clark tenía que Clark decir la had to historia. tell the story. He had to be Tenía no not solamente just estar en la in the historia, pero story, reconoce but que now he sigue siendo recognized he was parte de a la historia part of the y story, quiere and ver he esa wanted to historia hacia see that aquí story forward. adelante. Entonces, ¿qué es la So what Biblia? is the ¿Qué es Bible? exactamente la What Biblia y por qué exactly is the nosotros Bible, estaríamos and why should we be interesados interested, and y how cómo has nos ha it impactado impacted tanto? Les so daré una much? definición. I'll give you a La Biblia es definition. The simplemente una Bible is biblioteca de simply a escrituras que library tanto of son humanas y writings that are both divinas, human que and en divine, conjunto le that dicen una together historia tell a unificada, unified nos lidera story a that Jesús. leads us to Jesus. Por eso la escritura That's why the son tan scriptures are increíbles, so porque son una incredible. They're a colección de escrituras collection y los of writings, and invito I would a que invite us podamos verlo to como una view it as a colección de collection escrituras. of De writings. hecho, In fact, a una small idea de la approach or escritura es que la shortcut of scripture escritura, is that the sus scriptures, Biblias, de your hecho, Bible, son are actually 66 documentos que 66 nosotros llamamos documents that libros, pero you también call books, hay but there's 39 de esos 39 documentos en el of Viejo these documents in the Testamento, Old Testament, 27 en el Nuevo 27 in Testamento, the que New con el tiempo han Testament. sido escritos Over por time, they've 40 been written diferentes by tipos de 40 autores, different authors, desde everything profetas from hasta líderes de prophecies, church iglesia leaders, o to testigos eyewitnesses of the death, burial, en la and resurrección de resurrection of Jesús Jesus, en over diferentes three tipos different de languages, idiomas, Hebrew, Greek, and hebreo, Aramaic, arameo, over a period of more than 1,500 years. porque todas Why are esas all those partes Bible e facts información de la Biblia es important? importante, Because porque the la Biblia es una Bible is biblioteca, a una library. It is recolección, a y collection. It is es comprised both divino y human and humano, junto divine, en all conjunto, together, dando una historia a unificada de unified que todo story that nos dice all y nos points lleva a us to Jesús. Jesus. Cuando And entendamos when you lo que es la understand what the Biblia, Bible podemos is, you comenzar can a ver really begin to lo que la see Biblia what no the es. Por Bible ejemplo, is la not. Biblia no For es example, the simplemente Bible is not otro just libro de another reglas, book ni of tampoco rules, es una nor is it an enciclopedia. Muchas encyclopedia. veces nosotros queremos Oftentimes, abordar we la want to escritura approach Scripture by como un way of abordaje an de enciclopedia encyclopedia y approach. simplemente queremos una We just want respuesta, an una answer, definición, we want a también queremos un definition, we want a diagnóstico o lo que diagnosis, or we sea, want y nos whatever, and that frustramos we get muchas veces con el frustrated tiempo y abordamos la oftentimes when we escritura de esa approach the manera. Scripture in that way. We also get También frustrated when lo we abordamos approach the como un Scripture mapa. as a Yo map. quiero sugerir que la I would escritura no es
un mapa. Muchas veces las personas que han intentado lograr entender la escritura dicen que es como un camino, es llegar aquí y seguirla. Y es un camino y no, lo han intentado de esa manera con la escritura. No, correcto, la escritura no se ve tanto siendo un mapa. Esto es lo que quiero sugerir. Es más como un compás.
pero un compás. De hecho, es navegar, es liderar, es de hecho llevarnos a una dirección. Nos dice que muchas veces estás viendo tu vida de esta dirección o muchas veces quiere llevarlo a esta dirección, pero la Escritura nos habla y nos dice adentro de la situación en la que yo los invito de una diferente manera y muchas veces es una mejor manera, aunque completamente no lo entiendas en el momento. La parte elemental es que si yo voy a confiar en que Dios sabe lo que yo no sé, confío en que Dios está en esto, yo también puedo seguirlo a Él. Tenemos que la Biblia no es un grupo de escrituras religiosas que se pierden, sino que están con la cultura correcta. Muchos pensarán, entendemos que son el año 2025, no deberíamos estar leyendo la Biblia. Bueno, no ha perdido su sentido, ninguno de mis amigos lo hacen. No es extraño para ustedes, Pastor Jack, que nos podemos reunir acá los domingos por la mañana y también de forma colectiva nos sentamos y abrimos un libro antiguo con documentos antiguos y decimos que sí, en efecto, esta es la vida. Nadie más en mi grupo hace eso fuera de la iglesia. Nadie toma libros antiguos y dice, quiero abrirlo y queremos entenderlo este mejor porque esto todavía tiene la vida. Pero aún así lo hacemos con la iglesia. Porque alguien leería la Biblia. Es extraño poder decir que yo confío o me centro o organizo mi vida en estos documentos que tienen más de 2000 años. Y esto es lo que yo diría a esa respuesta. Mi respuesta más esencial es que tanto usted como yo deseamos comprometernos a la Biblia porque estamos y somos seguidores de Jesús. Si ustedes se llaman seguidores de Jesús y eligen seguir a Jesús, por eso nosotros leemos la Escritura. Jesús entendió la Escritura de poder ser increíblemente importante. Jesús era un rabino. La traducción era un maestro de la Biblia. Muchas veces le enseñaba el Torah. Tenía los primeros 5 libros de nuestro Viejo Testamento, muy probablemente memorado. Uno podría hacer referencia, podría enseñar y podía orar por medio de esa Escritura. La Escritura era el enlace por el cual Jesús vivía su vida y la forma en la que Jesús era más que todo un instrumento que le daba forma, le daba una actividad también cómo actuaba con el mundo. Entendamos lo siguiente, lo que me encanta de Jesús es que incluso más que vernos como una parte elemental de poder darle forma a sus relaciones con Dios y el mundo, sino que Jesús es la única persona en toda la historia de poder proclamar que la Escritura no solamente están formando quién eran, pero también eran todo acerca de Él. Y entiendo esto correctamente, sí. De hecho, todo es acerca de mí, todo lo que lee el Viejo Testamento, todo lo que malinterpretaron, todo lo que no tienen correcto, todo lo que se ve un poco no claro. Déjeme clarificarlo y hacerle saber que todo esto apunta hacia Jesús, que todo eso apunta hacia mí y quién soy yo y lo que yo quiero hacer en mi vida. Y el punto que Juan en capítulo 5 tiene su Biblia, va en Juan capítulo 5 documenta a Jesús y sus interacciones con el grupo de líderes religiosos y podemos decir personas de la iglesia, el pueblo de Dios, esos que piensan que se conocen todo y actúan todos santos y que son súper religiosos. La interacción de Jesús y las personas súper religiosas en los días de Jesús estaban molestos con eso porque Jesús había decidido sanar a un hombre en el día de descanso. Por ende, mientras estaban agitados con Jesús y estaban intentando ir en contra de él, Jesús les ayudó a entender y explicar de que existe un abordaje equivocado a la Escritura, uno donde se nos olvida completamente el caso. En Juan capítulo 5, versículo 4 nos dice que estudiamos la Escritura de forma diligente porque pensamos que en ella tenemos vida eterna, pero estas son las mismas Escrituras que testifican acerca de mí y aún así uno rehúsa ir donde mí para poder tener vida eterna. Eso se entiende y uno tiene un entendimiento de la escritura y uno lee la escritura, pero aún así uno lo hace para más información. Uno lo hace para poder tener la información en su vida, para poder presentarla en su vida. Uno lo hace por un propósito religioso que de hecho se volvió legalístico. Fue una forma de ir y aparecer santo y hacer que todo lo estamos haciendo lo correcto. En la forma en que uno puede tener a las personas contables, poder hacer las cosas que uno mismo ni siquiera haría. Y eso es lo que sucede. Uno estudia la escritura de forma diligente esperando que podamos desglosar algún tipo de secreto o uno va a tener todo ese tipo de información porque claro, la información es el conocimiento. La escritura también nos dice que la información también está presente. Por ende, Jesús toma todo esto, pero lo que se nos está olvidando es que la escritura nos está testificando a nosotros y por quién soy yo. Y si reconocemos esto, esto es lo peor. Uno rehúsa ir donde el Padre.
Me pregunto cuál es el abordaje de la escritura. Hay una forma de poder leer escritura en que se nos olvida de lo que estamos leyendo, especialmente si no solamente queremos ir a la escritura como un libro antiguo y queremos ir a la escritura y criticarla, o sentimos necesidad de una u otra forma porque no es un libro antiguo que tenemos que defenderlo, o en el peor de los casos tenemos que reconocer que muchas veces, desafortunadamente, a lo largo de la historia de la iglesia, la escritura también ha sido usada para controlar y manipular a otros en formas no antiguas y está causando mucho luto. La realidad es que sin importar cómo hacemos esto, aunque elegimos partes que son nuestras favoritas, estamos yendo en el lado equivocado sin ir a lo correcto. La meta no es elegir nuestras partes favoritas, porque si hacemos eso, la escritura simplemente se ve como nosotros. La escritura, de hecho, está tratando de cambiarnos, de formarnos, de poder llamarnos a algo mejor. Por ende, Jesús nos llama la atención por eso. Al final, la escritura no es el texto por sí solo, pero la alegría de la vida con el Dios viviente. Queremos y tenemos que entender que eso, lo que dice que muchas veces cuando venimos a la escritura, tenemos que elegir tomar un diferente abordaje y en otras palabras estamos dispuestos a un encuentro con Dios. Si Dios nos dice que la escritura y el texto por sí mismo no es el punto, pero la alegría en vida por medio del texto es si estamos dispuestos a hacer ese encuentro con Dios. Si nosotros estamos abiertos, en otras palabras, de poder ser cambiados, o como mi líder juvenil, el cual estaba abierto con este encuentro, permitiéndole a Dios de poder cambiar lo que tenía que cambiar, hacer las cosas diferentes. Lo único que sabía es que Él estaba adentro completamente con el plan. ¿Cómo se mirará eso? Las escrituras, si todavía representan algo para nosotros, y si es así, como la escritura de hecho van cambiándonos. Quiero resaltarlos y llevarlos a 2 Timoteo capítulo 3, si tienen su Biblia. Los invito a que vayan ahí. En 2 Timoteo, si son nuevos en la escritura, van al Nuevo Testamento, al costado derecho de la escritura. Me encanta que en 2 Timoteo hay una carta escrita por Pablo hacia un tipo llamado Timoteo. Si conocen al de Timoteo, Timoteo era un pastor joven que estaba navegando todos los retos de un nuevo plan de la iglesia. Estoy agradecido por el hermano Pablo y por Timoteo, pero estoy agradecido por todas las cosas que Pablo llamó su atención a ello, de que Pablo fue cuando muchas veces trata de motivar a la iglesia y motivarlo, Timoteo, de poder continuar en la dirección correcta y poder continuar en la dirección correcta de no ir a la izquierda o a la derecha, pero poder mantenerse en el camino correcto de poder seguir a Jesús. En el punto y el caso, el versículo 14 del capítulo 3 nos dice lo siguiente en Timoteo: pero para ustedes continúen lo que han aprendido y han sido convencidos de tal, porque ustedes sabrán que esos que ustedes ya han aprendido, y como desde la infancia ustedes ya han sabido que la Escritura Santa, en la que ustedes pueden hacerse sabios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es ahí donde quiero hacer una pausa y tratar de, de procesar esto, porque Pablo le escribe a Timoteo de una forma motivada mientras continúa pastoreando, pero él camina el camino de Jesús. Quiero que continúes en lo que tú ya has aprendido y ser convencido de eso, porque tú sabes quién te está enseñando. Él nos dice que desde temprano Timoteo está trabajando en una iglesia donde muchos hemos tenido esa experiencia, algunos no hemos tenido esa experiencia. Nos dice Timoteo, tú tienes desde la edad temprana has podido conocer a Jesús. ¿Cómo sucedió eso? Fue por tu madre y fue por tu abuela. Te estaban enseñando Unis y Lois. Y esos son sus nombres, pueden revisarlos, pueden leer su escritura. Porque les han enseñado desde una edad muy temprana. Quiero que se aferren a la escritura, lo que se refiere en culturas judías. La mayoría de los niños judíos, por el momento que tenían 5 años, de forma automática comenzaron a comprometerse con la escritura misma. De forma automática comenzaron a comprometerse y comenzaron a escribir la escritura y comenzaron también a aferrarlas y comenzaron los caminos de poder ir a las prácticas de la escritura, donde nos dice que todo lo que está pasando en su vida, Timoteo, y todo lo que está pasando a tu alrededor, no tienes control alguno de ello. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te aferres a la Escritura Santa. ¿Por qué te aferrarás a la Escritura Santa? Y Pablo nos da una parte elemental de por qué la Escritura es tan importante. Están dispuestos a hacerte más inteligentes. Tienen la oportunidad de hacerlo. La Escritura nos dice que son para con nosotros de ayudarnos a volvernos sabios. La sabiduría, la Escritura nos da sabiduría más inteligente en poder vivir nuestra vida diaria. Pablo nos dice en otras palabras, la Escritura no es un manual de comportamiento.
No es algo como un libro de reglas en el cual nosotros deberíamos decir gracias Dios, tengo la agradecida de que realmente no es un libro de regulaciones, porque entendamos algo acerca de las reglas. Las reglas te pueden decir qué hacer en situaciones y escenarios específicos. Si vas a sacarte la licencia, estas son las reglas del camino. Tú sabes qué hacer con todas esas reglas de situaciones específicas, pero esas reglas solamente te ayudan si esa situación específica de hecho está sucediendo. Y aún así la sabiduría es tan diferente. Me encanta que el Escritura nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú le enseñas a alguien sabiduría, pues no solamente sabrán qué hacer en una situación específica, sino que también van a comenzar a aprender lo que es bueno y malo en cada una de las situaciones. Correcto, porque tienen la sabiduría de Dios. Pablo sugiere que sentirse en la escritura de Dios, leer la historia de forma consistente, haciéndolo regular, un hábito muy común en nuestra vida semanal, forma sabiduría dentro de nosotros. Y seamos real y honestos cuando decimos esto, que todos podríamos ocupar más sabiduría, es correcto. No hay nadie en esta vida que pueda decir, no, yo estoy bien, tengo todo lo que necesito en conocimiento. ¿Saben lo interesante de eso? Que muchos pensamos que somos más inteligentes de lo que somos. Y ahí es donde me incluyo, especialmente cuando hablamos de la escritura, hay algo acerca de nuestras condiciones rotas que nos dice, aunque me compromete con la escritura, aunque sé que Dios me está invitando a algo, decimos muchas veces que sí, yo sé, yo creo que sé más que Dios en este escenario o contexto, entiendo que Dios me está diciendo que vaya en esta dirección, pero ¿saben qué? Yo puedo tomar la decisión sin considerar a Dios en esta situación. Y aunque no nos digamos eso, pues nuestras acciones son pruebas positivas de eso, de que muchas veces por nuestras propias ambiciones, nuestras propias experiencias aprendidas, aprendemos que cuando avanzamos y vivimos nuestras vidas o tomamos decisiones sin Dios, sabemos que, saben lo que probablemente hubiera hecho o hubiera hablado con Dios acerca de esto. Nos damos cuenta que no somos tan sabios como pensamos todo el tiempo. Entonces Pablo nos dice esto lo siguiente: cuando confiamos en Jesús y estamos abiertos a aprender de Él, de forma intencional estamos leyendo la Escritura y esa Escritura comienza a desarrollar sabiduría en nosotros. Y la sabiduría en algunas situaciones, no en todas, y no se detiene solamente ahí, sino que no solamente las sabidurías no fueron diseñadas para simplemente poder ser leídas para la información, sino que también para nuestra formación, para nuestra formación. No solamente estamos viendo la escritura por información. ¿Por qué? Porque la escritura tiene el propósito de darnos sabiduría y revelación. Forman, nos hacen algo de lo cual no somos ya. Nos dice que la escritura, en el versículo 16, toda, como todas las partes, no solamente ciertas partes de ellas, pero también todas, Jesús diría, todo el día, aunque se escuche extraño, les digo, cada cada punto, cada coma, todo es Dios. Y es útil para las enseñanzas y de corregir, entrenar y entrar en justicia, para que el servicio de Dios pueda ser equipado para todo el bien y para todas las tareas. Hay algo que Pablo nos explica, que nos inspira y que son útiles también. Cuando nos comprometemos en la escritura, son inspirados y también son útiles. El versículo 16 nos dice que la escritura es el respiro de Dios. Una mejor traducción es que la escritura son inspiradas por Dios. No lo malinterpretemos, no hablamos acerca de la inspiración y tampoco en el sentido de un entrenador o las motivaciones, no es ir al gimnasio en la mañana con su instructor y digamos, bueno, está 20 minutos tarde, te vamos a poner en forma. No se refiere a eso. Es de lo que sabemos, pero en todo lo contrario, esta idea de inspiración, en el sentido que se va por la inspiración misma del Señor, escritos por autores donde no hay ni un punto de esconder ni necesidad de esconder eso, lo que reconocemos es que Dios está detrás de todas las palabras de esta colección o de esta Biblia. O un escolástico que nos dice, inspírense de la forma en cómo vamos a creer en las creencias de que el Espíritu de Dios los guió, los diferentes autores, para que los libros que ellos mismos producen son los libros que Dios tiene la intención de que tengan, de que esta palabra es inspirada y es importante para nosotros. Las escrituras nos inspiran, pero tienen su propósito, son útiles, que hacen, pues forman y nos dan formación. La escritura nos da formación y para la formación y para la realidad misma. Si están tomando notas, creo que esto es importante. Dice claramente que son. Una de las formas en cómo la escritura nos forma es que la escritura nos enseña
Todas las escrituras son inspiradas y son útiles con el propósito de poder enseñarnos y mostrarnos. Cuando pensamos en enseñanza, no es acerca de qué hacer y qué no hacer, tengámonos en esto o hagamos aquello, no son hechos o información. No, las escrituras acerca de una relación con Jesús en la que uno está aprendiendo del rabino, uno está aprendiendo del Mesías. Y esto es lo que sucede cuando uno aprende. Uno tendrá que aprender cosas que nunca ha sabido. Uno va a poder entender cosas que nunca pensó que entendería. Dios va a comenzar a trabajar en ustedes de esa manera, que es acerca de la sabiduría, de poder vivir la forma de Jesús, que nos lidera la vida, no en algo, en algún lado, pero aquí en este lugar, en mi día a día, en mi existencia. Como así, mientras aprendemos de Jesús, mientras nos enseña de su palabra, nos dice que la escritura también es para rebuscar y entender. No entendía que tendría amén en eso. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta el sentido de esa palabra. De poder decir, de buscar, no venga y traten de encontrarme a mí, porque nosotros tenemos una experiencia en eso. Pero entendamos lo siguiente, que hay tiempos que espero que puedan estar de acuerdo conmigo. Tenemos que entender la realidad de que una de las formas en cómo pensamos y algunos de los motivos y algunas de nuestras acciones, de hecho, no están honrando a Dios o a otros. Y la Escritura nos ayuda a entender. Otra manera de poder escribir esta idea, de poder revocar, es que también revelan las partes que son desalineadas con Jesús. Mientras leemos la Escritura, esto es lo que sucede. La Escritura comienza a leernos a nosotros. No sé si quiero eso, pero toma las cosas que uno hace, las cosas que pensamos, las cosas que decimos, corta los pasajes de todo nuestro nivel y comportamiento de superficie, todo nuestro sonido, para hacernos sentir mejor, y con el cuidado y el amor, esto es lo que hace, comienza a exponer nuestro corazón y a brillar la luz en todas las formas, y hay una desconexión en él, entre no solamente nuestra relación con Jesús, pero de hecho poder seguir las formas de Jesús. En otras palabras, no solamente decir detente, detente, regresa y termina el juego. No, es mucho más que eso. De hecho, es liderarnos a un lugar de santidad que solamente Dios puede ofrecer. ¿Cómo es así? Porque hay tiempos y hay enseñanzas. Y solo quiero decir algo acerca de Dios por un momento. Sé que la idea de entender esa parte, pero ustedes sabrán que si nosotros tenemos una relación personal con quien sea, tiene que existir un espacio en eso para que las personas puedan retarnos a una dirección diferente cuando reconocen algo nuevo en nuestro que no es justo. Y solamente quiero decir que cuando se relaciona a Dios, Dios no es tanto un Dios si no estás dispuesto a permitirle a Dios que de hecho cambie la dirección de tu vida. Es un Dios más pequeño de que lo pones en una caja si no estás dispuesto a exponerlo ante Dios y permitirle a Él ayudarte a considerar una diferente dirección. Solo una forma de pensar en eso, pero de forma correctiva, la escritura es positiva para corregir. ¿Y qué está corrigiendo? Está corrigiendo nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros patrones no correctos. Esta idea de traernos de regreso alineada. Si nos expone el amor de Dios, corrige y nos trae de regreso en alineamiento. De hecho, la definición griega de esa corrección es poder restaurar o traer de regreso. Dios está actuando por medio de la escritura de redirigir los patrones y formas de pensar, tanto sutil y abierta, que no nos lideran a la vida de que Dios ofrece. La escritura está corrigiendo o ajustando nuestro enfoque, está sanándonos y aún así, al mismo tiempo nos entiende, también nos está protegiendo. Nos protege con el propósito de ayudarnos a poder entender ese camino de seguir a Jesús, y siempre es para nuestro bien, no para nuestro daño. No es tomar nuestro luto o pretender que nosotros realmente no podemos vivir la vida. ¿Por qué? Porque Dios está en el proceso de la restauración o explicadas. Es el aprendizaje, el remodelar nuevo ritmo de las relaciones y la santidad que nos lleva a un lugar e imitan las formas de Jesús mientras nosotros vivimos las formas de Él. Y la forma de Jesús, como entiende, siempre nos lidera a la vida. Jesús nunca nos está liberando, sino que es nuestro proceso de maduración de poder vivir en quien Dios dice quién somos, y es tan útil
que todo tiene un propósito y un punto, y así sea el sirviente de Dios, para que el pueblo de Dios pueda estar equipado completamente, de poder equipar todo buen trabajo. Y no malinterpreten lo que digo, sino completen todas las partes. Algunos vienen a la iglesia y dicen: tengo que encontrar el propósito de Dios en mi vida, tengo que encontrar el buen trabajo del cual tengo el llamado, tengo que encontrar y entender que finalmente podemos tener un nuevo propósito. ¿Saben la realidad de Dios? Es eso de llamado de Dios, de lo que es justo con Dios. Cuando uno se levanta el día de hoy, que Dios les dio el aliento que tiene, aunque no tenía ninguna obligación de poder hacerlo, y entender que hoy quiero que den un nuevo paso a lo que yo haya confiado en mi cuidado con todo lo que yo he puesto en sus manos. ¿Saben cuál es mi propósito de voluntad? Que te estoy entrenando y equipándote para tal, para que tú puedas entender y ser alguien que está siguiendo las formas de Jesús, alguien que de hecho está así mostrando el crecimiento de volverte el padre que Dios ha creado para ser parte, la esposa y el amigo que Dios te ha creado ser, volverte el colaborador de la integridad del llamado de Dios. Se encuentra en todo lo que haces, no solamente en algo afuera. No estamos desconectados, no somos desconectados viviendo dos diferentes. Tengo mi vida espiritual y también tengo mi vida de trabajo. No, somos un pueblo integrado en que Jesús está involucrado en cada una de las cosas de nuestras vidas y nos está creciendo y desarrollando con propósito. La esencia de la escritura de Dios de poder desarrollar una relación con Jesús, que es el cumplimiento, o podría decir el propósito, como decimos, de la escritura. Peterson nos dice lo siguiente, que leemos con el propósito de ir a la revelación de Dios, que de forma enfática, personal, leemos la Biblia en la forma como se va presentando con nosotros, no la forma en cómo llegamos hacia Él. Nos presentamos a las operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo recibimos todas estas palabras para que podamos ser formados ahora y para la eternidad a la gloria de Dios. Y yo lo diré, sí, muy bien. Quiero que lo piensen. Piensen en el poder que se les da. Piensen que hubo un tiempo en la humanidad donde las escrituras no estaban disponibles a ustedes. No podrían bajarlas en su teléfono celular. No pueden tener 5 o 6 en la casa, en el carro. La realidad es que esta es un regalo maravilloso que se nos da a nosotros, que nosotros, el pueblo de Dios, podemos tenerlo en nuestras vidas y podemos leer de Dios y entender quién es. Podemos caminar y llevarlo a una relación más cercana con Jesús, tanto ahora y a la eternidad. Pero ustedes dirán, ¿cómo eso es posible? Una gran pregunta en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 nos dice, si ustedes en 2 Timoteo solamente vayan a la derecha un poco más, van a poder estar en el vecindario de Hebreo. Hebreo es fascinante, porque el contexto de Hebreo es que en los primeros capítulos nos habla acerca solamente de Jesús. El autor de Hebreos es y quiere que todos reflexionen en Jesús. Hay personas que están siguiendo a Jesús, pero la vida se ha vuelto tan difícil, la cosa se ha vuelto difícil y está empezando solamente a ir a la vida antes de conocer a Jesús. Por ende, el autor de Hebreos nos dice, recuerden quién es Jesús. Déjenme recordarles que quién es Dios. Es ese Dios que es mejor que Moisés. Déjenme recordarles que es mejor Adán. Déjenme recordarle de quién es este Jesús. Y de repente, en capítulo 4, en versículo 4, simplemente se ve que de repente el autor le escribe, por la palabra de Dios está viva y activa, muy profundo que cualquier fuente que penetre, incluso la fuente espiritual, incluso en Marco, y también los pensamientos y las actitudes del corazón. Y pausemos en ese momento porque se escucha un poco complejo hablar de Jesús. También le explica quién es Jesús y lo que hace Jesús. Y de repente uno viene y dice que la palabra de Dios está presente y solamente habla de la Biblia. Porque si llamamos la Biblia, hablamos al pueblo de Dios. Tengo tu palabra, tengo la palabra de Jesús, o tenemos la fuente del Espíritu, ¿saben a lo que me refiero? Y todos son terminologías que usamos para la escritura y muchas veces nos lanza cuando leemos esto, que sí, nos habla de las palabras espirituales, pero entendamos lo que nos dice, que la palabra de Dios está viva y activa. La palabra que nos está hablando Él es esa palabra que existe desde el inicio. Si nos va a Génesis capítulo 1, en el inicio estaba la palabra y la palabra era Dios.
y la palabra era con Dios. La palabra estaba viva en el inicio. Y luego uno va al Segundo Testamento y nos dice que esta palabra que siempre existe desde el inicio, adivinen qué, esa palabra nos ha llevado a la carne humana. Nos ha llevado a la carne humana y está movida al vecindario. La palabra hizo su sensación con nosotros en la que tenemos que retrasarnos y decir que sí, nos habla de la escritura que se encuentra en la escritura, pero las palabras de la escritura que se encuentran en la escritura tienen vida y son activas. ¿Y por qué? Porque Jesús está vivo y activo en esta palabra a lo que se refiere, y se refiere a este Jesús, al Jesús que vino y se vino al vecindario y nos está invitando a una diferente forma de vida. Y la invitación de Jesús penetra nuestra vida. De hecho, viene y divide el alma y el espíritu, y hasta el punto que simplemente cambia nuestra actitud de nuestro corazón y dirán, bueno, es ahí donde yo lucho. Porque no es verdadero que nosotros estamos acostumbrados a nuestro mundo de poder decir, bueno, todo ese tema de juicio, ¿saben a lo que me refiero? Nadie puede juzgarme. Y otras personas que dirán, solo Dios. Y me dirán, ¿están hablando en serio? ¿Están seguros? Porque creo que somos honestos con nosotros mismos. Muchos, como nos comprometemos en la escritura, llegamos a un punto de poder venir ante Dios y sabemos que no podemos escondernos de Dios. Sabemos que no hay nada que va a poder pasar de Dios, de que Dios ya conoce nuestras actitudes y nuestros pensamientos, y muchas veces eso lo hace difícil llegar a Dios porque tenemos pena de venir a Dios por la forma en cómo hemos actuado y cómo pensamos, cómo vivimos nuestra vida, pero a la misma vez nos invita de todas maneras, y cuando es así, queremos que Él esté presente y no sabemos porque tememos del juicio de Dios, juzgándonos de una forma. Y entiendo lo que la Escritura nos quiere decir, de que Dios quiere que conectemos con Él de una manera que ustedes se sientan cómodos con Él, de poder venir ante Dios como son, con todas sus cargas y sus cosas y todas sus imperfecciones, y lo presenten ante Él. ¿Por qué? Porque se siente que tenemos que escondernos de Dios o no permitirle acceso a Dios en nuestra vida, y vimos y no conocemos de Dios. Aún así, Él no está avergonzado de nosotros ni tampoco molesto con nosotros, sino que nos invita a poder venir a esta idea de juicio, de poder ver nuevamente la falta de conexión para poder ser restaurado. Y las buenas nuevas es que va a pasar todas las cosas en su exterior, va a pasar todas nuestras luchas, todas nuestras barreras que nosotros tratamos de protegernos, o que probablemente nos sintamos forzados por las terribles experiencias personales. Dios, ese Dios que es el Dios del amor de la Escritura, Él es amor y siempre ha sido así, siempre va a ser amor, es quien es, y su esencia pura es el Dios del amor que viene a nuestra vida, y aún así estamos dispuestos a ser vulnerables y transparentes ante Él, derramando todo lo que somos ante Él para que Él pueda sanar y renovar, también pueda reconciliar y poder hacer un trabajo dentro de nosotros. Y escuchen, que no podemos hacer por nosotros, que no podemos hacer por nosotros, solamente Dios puede hacer eso. Entienden lo que no hay ningún aprendiz o entendimiento de cómo vivir las formas de Jesús sin Escritura, sin compromiso de la Escritura. Siempre habla de la Escritura. La Escritura sí, entiendo. Entiendan. Si soy su pastor y eligen, si ustedes eligen, vamos a hablar mucho de eso. Si ustedes me eligen como su pastor, de eso vamos a hablar, y eso va a ser. Es el cumplimiento y los caminos, y queremos que Dios nos informe a todo lo que ha creado y darles una recapitulación. Y la recapitulación debe ser la siguiente: nos revela y su cumplimiento en Jesús. La Escritura, por si no lo saben, nos da sabiduría. La Escritura es útil en formas y nos inspiran en Dios. La Escritura nos equipa a tal grado de que está viva y activa y es completa, está hoy aquí en nuestros momentos diarios, no en algo en lo que hoy y ahora, pero al final del día lo que quiero que entendamos es que la Escritura nos trae libertad. La Escritura nos trae libertad, y en otras palabras es la obediencia por el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos está invitando, existe una libertad que viene, no una restricción. Y en otras palabras, escúcheme cuando les digo que Dios no está tratando de quitarle toda la diversión.
Dios está God is intentando trying ayudarles a to tomar help mejores you make better decisiones para que no se decisions so you encuentren don't en find yourselves in situaciones en las que no situations se están where you're divirtiendo not de todas having fun maneras. anyway. I'm Voy a gonna let dejar that eso sink in for procesar hell of porque a whole imagino que va a bar, ser toda una gran barra. right? I like to see Voy a Kendrick dejar. use that, right? Some of you don't even know what I just said, and that's okay, right? But here's what I'm trying to explain. Scott lo dice de esta Scott manera, McKnight says it this que way. no tenemos el He llamado says we're not called to live a first vidas, century lives in the 21st century, pero las but vidas 21st se van century lives presentando as we en la walk in light of the revelación, revelation God gave to en la us primera. in the first century. El The Evangelio gospel is disponible capable and puede designed to llevar strike a home todas in las every culturas, a culture, todas las every edades, en age, todos los in every idiomas, y language. nos dice que He vamos says we need a seguidores 21st de Jesús del century siglo Jesus XXI followers viviendo living el out the Evangelio biblical bíblico gospel in de formas 21st del century siglo ways. XXI. In other words, this is not like Regresar, let's rewind back to Little House on the Prairie. I got to make my own clothes. I got to, tengo que actuar act diferente different. I got to get a bigger Bible because that's really going porque to soy help me out. I'm really religioso. religious. No, No, nada de none of eso. that. Es It's quien who soy you are porque soy as He's creado created con you toda tu with unidad all your y por uniquenesses, todas all your sus strengths, habilidades. and all your abilities. Claro, It's Clark, the businessman with the crazy mullet and the tight pants and the button-down shirt entregados, folded at the wrist, manejando el right? carro Driving rápido, the fast incluso car con with even faster horses. con caballos más rápidos y es It's todo all eso, of pero aún that, but así yet entender standing ir the un way of adolescente, si es Levi adolescente in high explicando a school Jesús, saying, donde Jesus Jesús has ha cambiado radically changed radicalmente mi vida my life. y ha cambiado He's totalmente mi changed vida. my life. Cómo So eso se how does viraría en that nuestra look vida, in our cómo life? nosotros How do we cambiamos choose y to practicamos la escritura. practice the La scriptures? palabra que quiero The word darles es that que I'm going to nosotros give tenemos you que is elegir that y we have to choose to comprometernos en la escritura. engage the scripture. ¿Cómo se ve What does it look like comprometernos en to la escritura? engage Comprometernos en la escritura. the Pastor, ¿por scripture? qué usas la palabra Pastor, why'd you use the comprometernos? word engage? Porque si nosotros Because if creemos we firmemente que truly la believe that escritura es scripture is esencial, essential and it's viviente, living, también in es other words, viviendo it's living activamente, and entonces active, más que then leerla, more than just tenemos que reading it, elegir we have to comprometerla. choose to engage it. Okay? So I'm going to Voy a give you darle four cuatro things. I cosas don't have porque time to no unpack tengo them because I'm tiempo, already sé out que of time. les I know quiero I'm dar so cuatro sad. You puntos, know what I'm saying? pero este es el tema. Here's Quiero the deal. darles cuatro I'm gonna cosas, give you lo four cual creo que things van a ser that I muy think are going to be útil super helpful as you mientras choose to practican la practice scripture, escritura. choose to engage La scripture. semana Now pasada last hice week I PES. did P's. ¿Se recuerdan? Hice las P's de la Remember? I did the oración. P's of prayer. Todos Pretty comenzaron fancy. con la letra They all P. started with P. Tengo algo para ustedes Got esta something for you semana. this week. ¿Y Okay? están listos? Here we Bueno, go. All vamos a right, comenzar aquí. we'll start Si here. vamos a We're comprometernos going to con la engage escritura the para la scripture formación, for formation, no solo not para la just for información, information, which is que what la Scripture imitación, invites us to. It's not just sino about que learning de information, nuestra it's about our formación formation, our ofrecer. spiritual Entonces formation. vamos a aprender And we cómo need to learn comenzamos a how to meditar en la actually escritura. meditate on Scripture. Meditar en la escritura. Meditate. Meditar. Okay? En otras Meditate. palabras, más que In other words, simplemente more leer la than just escritura y simply reading the movernos, Scripture and más que moving on, simplemente more than sacar just su pulling celular y out your tomar la escritura smartphone del and día y hitting the decir, Scripture of bueno, the está day and be bien, like, oh tengo yeah, un problema, me yeah, I gusta, like that y one, avanzar, and then que move on. nosotros de hecho That podamos we leer la actually want escritura. to read the Para Scripture. meditación By no hablo meditation, solamente I'm not liberar talking nuestra about forma de emptying ser ourselves or o chanting some mantras por el estilo, mantra no. or anything like Habla that. No, acerca de la I'm talking meditación, about poder ser la meditation being práctica the de practice poder of actually ingresar a la entering escritura, into Scripture leyendo y by también volver a reading leer and y then leer rereading and nuevamente then reading y permitir aloud que esa and escritura pueda allowing that hablarnos y Scripture to resonar con speak to us, nosotros to resonate y with us, sentarse to con sit nosotros with y no us, solamente to intentar not try estar to disponible worry mientras about leo trying to read so much of the text tanto del or texto, the todo el whole capítulo entire necesariamente, chapter pero necessarily, para but poder to reducir slow las things cosas y down tomar una and just take porción a o un portion or pasaje a passage o or un párrafo a incluso y paragraph even simplemente and just sumergirlo y sitting in dejarlo that and que just letting se it comprometa linger. mientras Where comienzo con I eso start with y it in lo the reviso morning and then I nuevamente en la revisit it tarde. again in the afternoon and then Mientras suddenly as I'm camino, walking I was like, oh me man, recuerdo God de brought this algo to que estaba en mind, la something that escritura, was in donde that scripture solamente that I observaba just en el día a observed día in y everyday life. cómo I was like, es. it's kind of like Y that, right, estamos God? tratando de We're kind of meditar, just meditating. permitiéndolo, We're que allowing that to kind simplemente of just esté con nosotros sit with us, sumergido. La right? Biblia describe The Bible como describes itself as a un library diseño de designed vida, for a de lifetime of tareas y ongoing meditaciones diarias. meditation. Tengo Now, escrituras que I have están ahí por scriptures estar that are there tomando if you're notas. taking notes or you downloaded your notes. Those Esas scriptures escrituras are son very explicadas por sí solas y self-explanatory, podrán and entender I lo think que you'll refiere. understand what they Quiero mean. So I'm going to que la encourage you to lean read como those una throughout the forma de week as a práctica, way pero of quiero que practice. entiendan que But understand, comenzamos a we comprometer la start escritura engaging with the scripture mientras as we simplemente just nos sit adaptamos with a it. ella. Muchas Oftentimes, when veces, I am cuando preparing queremos for a talk, reportar, I know I'm going to preach this hay un weekend. pasaje en la escritura There's a passage of que yo sé que scripture vamos a that estar I know we're going to be trabajando, working solo quiero from, and I'll leerla. just
y lo volveré a leer y lo leeré a lo largo de todo el proceso, incluso los sábados por la noche voy a leer que yo he preparado, me sentaré en mi Biblia y voy a volver a leer la Escritura porque yo solamente quiero continuar, seguir pensando profundamente en eso. Quiero procesarlo con Dios, mi forma de memorizar y de meditación. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan esto, que entre más meditamos en la Escritura, más aprendemos a escuchar la voz de Dios.
Y esto es importante. Y hasta que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios en la Escritura, será difícil poder discernir la voz de Dios en cualquier otro lado. Hemos aprendido que la voz de Dios, por medio de la Escritura, meditamos, no solamente meditamos, sino que damos un siguiente paso y memorizamos. Nos comprometemos al texto, a la Escritura, y no solamente a esos de los que ya tienen, que es Juan 3:16, Jeremías, Filipenses 4:16, y todos esos son geniales, pero para poder continuar y ir después y comprometer otras cosas a la memoria, otras escrituras, la memorización es ese proceso de forma continua, recordar las palabras fuertes, imagen y semejanza de Dios que Jesús usa para recordarnos. Muchas personas dicen que lo conocen desde tu corazón, donde involucra todo nuestro ser. Y uno de los pasajes de la Escritura está en Mateo capítulo 4. Jesús se está listando por su tiempo de ministerio, siendo liderado por el Espíritu por 40 días y 40 noches en ayuno. Ustedes estaban muriéndose por 21 días. Y está ayunando y está orando, y un enemigo viene a tentar a Jesús. ¿Cómo tienta a Jesús? Lo tienta con tres tentaciones específicas, una en la cual incluye la Escritura. Pero cambia la Escritura, porque cada vez que Jesús responde, ¿saben lo que responde? Él responde que está escrito. ¿A qué respuesta de que Él está escrito les enseña directamente a responder a la Escritura? En otras palabras, Jesús les dice, entiendo lo que quieres decirme, pero te alzo y llamo tu atención a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Te reto a, de hecho, poder entrar a la palabra por sí mismo en vez de cambiarla, como dice Jesús. Quiero que conozcas que eso es tan fascinante, porque Jesús no tenía muchas cosas pasando en su vida, no tenía una laptop que podía sacar, ni tampoco tenía un celular, ni una aplicación de la Biblia para poder bajarla. ¿Saben lo que hacía Jesús? Jesús se había comprometido en la Escritura, en tal manera que lo que tenía era simplemente un recordatorio que venía de su propio ser, que venía de quién era su esencia. La palabra de Dios fue escrita en la mente de Jesús y fue útil con el tiempo de las tentaciones y las luchas y dificultades. ¿Cómo se miraría nuestra vida si nos comprometemos a la memoria de nuestra vida? Me pregunto cómo sería esa experiencia en momentos de luchas difíciles, frustraciones o momentos en los que tenemos que motivarnos con alguien más mientras van luchando con las tentaciones. Tenemos la meditación y también tenemos la memorización. Y la siguiente es metabolismo. Ustedes dirán, bueno, debes explicarnos eso. Metabolización. Esto digo acerca de la metabolización significa que la escritura sobre parte de nosotros. Y si no saben nada acerca de la metabolización, esta es un cuerpo normal funcionando. Definición completa es ese proceso por el cual el cuerpo se rompe sustancias como alimentos para usar energías, crecimiento, como también remover el metabolismo. El metabolismo, que entre más consistente y más saludable es la dieta, más saludable el cuerpo. Jeremías 16:15, cuando tu palabra vino, yo la comí y era mi alegría y el deleite de mi vida, porque cumplo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. ¿Saben qué se ha dicho? Se ha dicho que nosotros estaríamos aferrados y nos volvemos todo lo que nos sentimos. Las traducciones, uno es lo que come. Muy literal, la ciencia nos prueba la fascinación de nuestro cuerpo que Dios nos ha creado. Tenemos que entender lo siguiente, que hay cuerpos que Dios nos creó porque nuestros cuerpos están continuando células y produciendo nuevas de las cosas que nosotros comemos. Somos literalmente lo que comemos. Lo mismo sucede con la verdad espiritual, de que la comida espiritual o la falta de la misma muchas veces va a ser una determinación de la persona que nos volvemos. Lo cual también nos dice qué tipo de cosas estoy eligiendo ser y poner en mi vida, qué tipo de cosas estoy consumiendo en mi día a día. Si yo consumo lo que Jesús, consumo más de Jesús o consumo más de las cosas que llaman mi atención. Eugenio Peterson dice, los que leen se vuelven ellos. Si la escritura debe ser más acerca de hablar de Dios, debe ser internalizado, debe volverse parte de lo quién somos y cómo lo metabolizamos. Meditamos en la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios, metabolizamos la palabra de Dios y también nosotros acuerpamos la palabra de Dios. Te entiendo. Lo hará de nuevo con todas las M's. Acuerpamos y en otras palabras tú y yo nos volvemos a vivir de acuerdo a esto.
Decimos que We say es una scripture through experiencia listening. completa y los dejaré con las I'll leave palabras you with the de words of pastor y pastor autor and Ken author Ken Shigematsu, Shigematsu. que nos dice lo He says it siguiente: this way. uno de los One peligros of the de ser dangers of seguidores being contemporáneos de contemporary Jesús followers of es Jesus el hábito is the habit of de passively compartir storing información sin information actuar con ella. without acting on it. Si nosotros nos If we prometemos ante gorge ella on sintiendo scripture, nuestra filling our información, minds with pero nunca information, viviendo but con never ella, living it out, volvemos he says we become spiritually fat espiritualmente and sluggish. abrumados por ello. En algunos de los In casos, some incluso podemos cases, we creer may ser even grow inmunes a immune las to the condiciones de la conviction palabra, of the word, sintiendo que lo meaning escuchamos con nuestra hearing it with our mente, minds, pero nunca but permitiendo never el allowing it cambio to change en la us forma en cómo and the way vivimos. that we live. Les diré, cuando leo las I'll palabras tell de you, when I Ken, read Ken's words, it's es deeply totalmente convicting. cierto. En todas las áreas de mi vida en In las all que yo he the areas sentido of que my yo life where I conozco feel like, eso oh, y he I know that, escuchado I've eso y heard that, memorizado eso, I memorized that even. But yet at the same time, has it changed the pero way les that I live? pregunto, ¿ha cambiado la Am I forma en cómo hemos beginning to acuerpado de las embody formas de the ways Jesús, of en donde Jesus, mis acciones where my resultan actions result in volvernos looking más more como like Jesús? Jesus? My Mis thoughts pensamientos are like son more más like como Jesus. Jesús. My Mi words and compasión y my mis compassion and convicciones my son más como convictions las are de a lot Jesús. more En like otras Jesus. palabras, cuando las In other personas words, pasan when tiempo people conmigo, spend time with me, ¿tienen do alguna they have inclinación any que yo he pasado inclination that tiempo I've con spent Jesús? time with Jesus? ¿Alguna vez han Have you pensado en thought eso en su about that vida? in your life? Lo que las personas What people experimentan are mientras están experiencing con as uno, they're engaging with you? ellos ven y saben Do que they uno see or pasa know that you tiempo con spend Jesús time with solo por Jesus el just by the estilo de way that vida y you la live forma. your life? James, the Santiago, el writer of hermano de Jesus, Jesús, shows us dice: no don't escuchen la merely palabra, listen sino to que the word and también so deceive no se yourselves olviden and de quién forget son who you ustedes. En are. todo lo He says contrario, quiero que instead, pongan I la want you to palabra put en the word acción. into Quiero action. que I la want you to vivan, live it que la out. vivan completamente, To porque live eso it es tan out. importante. Why is that so Porque important? entendamos que Because comprometernos en la understand that Escritura engaging no es in the acerca de scriptures is not consumir más about información, consuming more es information. acerca de It's nuestra about our formación ongoing continua a la formation imagen y into the semejanza de image Jesús. of Jesus. Que leer la Biblia Now, con el reading the tiempo Bible puede from ayudarnos time to a time entender may help you algunas de las historias understand de some of Dios, God's story, pero no te but va it a, will not no te va a redeem your presentar un story. cambio. Y aun cuando But yet, when fielmente y we faithfully and consistentemente nos consistently comprometemos a la engage the Escritura, scriptures, esto es lo que sucede. here's what Nos happens. comprometemos We y nos meet and encontramos y encounter and experimentamos a Jesús. experience Jesus. Y sin And no importar tus matter your preguntas o questions, no dudas, matter your pues doubts, no matter tu your escepticismo, skepticism, cuando conocemos when a we meet Jesús, Jesus, nos He conoce, meets us, nos ama, He loves nos sana us, He y heals extiende la us, gracia hacia He con extends grace nosotros y nos towards invita us, también a and He descubrir invites us to la vida. discover life. Esa es nuestra That's our heart oración, and our prayer que this puedan week, is that you would escuchar choose y to decidir discover escuchar la vida life con Él. in Him through the practice Así que of Padre, te Scripture. agradezco por la Father, I forma en cómo thank te you for the way mueves you're hoy, moving today. gracias por la forma en Thank you for cómo the way you're obras working in this y gracias room. porque abres tu Thank corazón you that para you're poder opening up our hearts to conocerte know en you and mejores hear you in formas. fresh ways. Dios, mientras God, as tratamos de we prepare responderte to a ti por medio respond de to la you palabra, through por word, medio de nuestra through proclamación our verbal de verbal quién eres proclamation tú, of who you are, our entendimiento de la verbal forma como understanding of the podemos ways that trabajar en you nuestras should vidas work in our y life, nuestra decisión de and all the hacerte decisions we nosotros make la on the base, foundation nos of our puede life. dar la Would you confianza give us de poder confidence to confiar, begin to la trust? Would you give confianza de us dar siguientes confidence to pasos, take next steps? nos puede dar la God, would you give us confianza confidence de to abrirnos open ante ti ourselves up como before nunca lo you hemos hecho like we've antes, de never had permitirte, before, to allow es you to hacer work in us lo que and through nosotros us? podemos hacer, lo que In nosotros tú no Jesus' podemos name, hacer. En nombre de Jesús. amen.